En primer lugar, quería agradecer a la organización por la gentil invitación. Y cuando venía aquí para Cali, me decían que en Cali hacía mucho calor, pero lo más hermoso es el calor humano que he recibido en estas pocas horas que estoy en la ciudad, y en realidad les agradezco mucho. Por otro lado, también reciban el saludo de todos los pacientes de nuestra Asociación de Pacientes Peruanos de Hipertensión Pulmonar, que han querido estar, pero por múltiples motivos, pues su ausencia es comprensible, pero les dejo el saludo de todos ellos. Cuando Luz me pide hacer una pequeña charla y me dice el título, ¿qué hay en el horizonte para la hipertensión arterial pulmonar? Le decía, ¿y qué íbamos a conversar sobre este tema? Y que ya podemos hablar algo de lo que estamos planeando hacer. Y me dijo, bueno, en buena forma sí. Pero en esta hora que tenemos el bloque de nanotecnología y nanomedicina, voy a hacer una pequeña introducción muy simple, en donde la mayoría del tiempo pues, va a estar a cargo de la doctora Rodríguez. Como ustedes ven, he tenido la oportunidad de hacer algunas investigaciones, y una de las primeras investigaciones del grupo Gilead era la medicación de ambrisentan. Hace más o menos 10 años, ambrisentan lo usábamos para el estudio de fibrosis pulmonar idiopática, y durante este estudio de investigación se determinó que ambrisentan no era superior al cuidado estándar que reciban los pacientes con hipertensión pulmonar, con fibrosis pulmonar idiopática. Pero durante el trayecto de los pacientes se le hacía cateterismo cardíaco derecho, y los pacientes que tenían cierta elevación de la presión de cuña pulmonar se beneficiaban más con ambrisentan, y hoy ambrisentan se está utilizando en el manejo de los pacientes con HAP. Para esta conferencia no tengo conflicto de intereses, y veamos qué hay en el horizonte. En marzo del 2018, el 6º Congreso Internacional de Hipertensión Pulmonar se describe y hizo un comentario en relación a la definición de hipertensión arterial pulmonar. Y ustedes saben que por definición, por cateterismo cardíaco derecho, es aquel paciente que tiene más de 25 milímetros de mercurio, ¿no?, de presión media de la arteria pulmonar, y había un grupo y con valores normales de 14 a más o menos 3 milímetros de mercurio. Pero había un grupo de pacientes de 20 a 24 milímetros de mercurio que eran considerados como borderline. Entonces, por definición, había una evidencia un poco insuficiente en relación al grupo de pacientes borderline, sobre todo aquellos pacientes que tenían asociaciones con enfermedades de colágeno, y estos tenían alguna evidencia ya evaluable, y que demostró que, ojo, que debería considerarse en un futuro bajar los niveles de límites de presión arterial pulmonar. ¿Y cuál era esa evidencia que se demostraba? La primera de ellas fue el trabajo de Maron, que demostró la curva de mortalidad en aquellos pacientes que tenían presiones altas en el pulmón, y demostró que los niveles entre 19 y 24 milímetros de mercurio estaba asociado a un mayor número de hospitalizaciones y de mortalidad. De tal manera que estadísticamente había cierta diferencia, ¿no?, y que podría estar valorado como un factor límite en el diagnóstico final de hipertensión arterial pulmonar. Este es un estudio retrospectivo que abarcó del año 2005 hasta el 2015 aproximadamente, agrupando más de 21.000 pacientes, y lo siguieron durante más de 900 días, de tal manera que las curvas de sobrevivencia y de mortalidad y de hospitalizaciones fueron lo que demostraron en esa época. Y luego aparece este último trabajo en febrero del Blue Journal americano, en donde en 500 pacientes
determinaron que la presión arterial entre 17 y 26 milímetros de mercurio también era un factor directo de mortalidad en futuros años. De tal manera que probablemente el concepto de cateterismo cardíaco derecho con los niveles de presión de 25 milímetros de mercurio en un futuro podría cambiarse, y eso llevó a una gran discusión en NICE. De tal manera que esto es la propuesta actual, probable, no sé si se acepte en un futuro, los grandes investigadores determinarán si esto es factible o no. Cuando uno hace investigación, y una de las grandes empresas de investigación fue AstraZeneca, determinó que habían ciertas pautas y requerimientos que se deberían cumplir para ejercer una investigación. Y AstraZeneca y su grupo de investigadores determinó alrededor de 5 variables que deberían incorporarse en todo estudio de investigación para lograr, digamos, el éxito de la investigación. Y empezó a partir del 2011 aproximadamente. De tal manera que, como ustedes ven, anteriormente los proyectos de investigación no se regían durante estos 5 ítems que tenían que rigurosamente ser cumplidos, y luego los números de investigaciones pues eran importantes, pero a partir del 2011 los niveles de este requerimiento para investigación fueron tan estrictos que disminuyó su población. De tal manera que las investigaciones a partir de aquí se generaron una serie de objetivos, como ustedes ven aquí, del año 2005 al 2010 y luego del 2012 al 2016. Posteriormente también hubieron porcentaje de éxitos, como ustedes ven. Ciertamente en los últimos años, al haber menor cantidad de proyectos, los porcentajes de éxito fueron también menos. Pero otra cosa que se reconoció en esto, en la investigación, es que hubieran reconocimientos de dónde fallaron este tipo de investigaciones clínicas. Y esto pues llevó al conocimiento de que al hacer un tipo de investigación proyectada a esos puntos importantes de diferenciación, podríamos alcanzar mejores resultados. Y así fue como a nivel de los últimos años el número de proyectos de investigación de moléculas nuevas en investigación generaron un factor importante para sus futuros lanzamientos. Y entonces en hipertensión arterial pulmonar existen nuevos blancos terapéuticos, como blancos que característicamente tienen que conocerse los diferentes mecanismos, ya sea un mecanismo genético, un mecanismo de inflamación, un mecanismo metabólico, una señal hormonal o a nivel de DNA o reparación de DNA, teniendo blancos terapéuticos a una serie de citoquinas o receptores y algunos fármacos, como ustedes han visto ahí. Pero no todos estos se han generado en diferentes etapas, sino cada uno de ellos tienen etapas de investigación de la fase 1 hasta la fase 4. Aquí les he nombrado alguna serie de fármacos que han participado en los diferentes etapas de investigación por AstraZeneca. Pero también hay estudios que no fueron exitosos, ya sea por sus diferentes mecanismos, ¿no? y drogas que se han usado en hipertensión arterial pulmonar, pero no todos han tenido un éxito terapéutico, de tal manera que hoy por hoy han dejado de usarse como probable droga futura en hipertensión arterial pulmonar. Y el año pasado se forma los 50 años del descubrimiento del efecto de la clotalaria como un metabolito, la monoclotalina, en la hipertensión arterial pulmonar. Básicamente este es un editorial en que nos dice que el doctor Michael Kay, cuando estaba estudiando medicina por allá por los años 50, en el tercer año, ingresa a una conferencia de anatomopatología donde uno de los profesores había visto que por la ingesta de semillas de crotalaria, que es una planta, producía hipertensión arterial pulmonar.
Él trató de seguir sus investigaciones, fue invitado a participar y se contactó con investigadores americanos. Como él trabaja en Inglaterra, no podía importar la crotalaria, que era una planta, digamos, común en el este americano. Pero se contactó con alguno de los médicos que le envió varias decenas de kilos de crotalaria en semillas y logró hacer su investigación sobre una forma experimental en ratones de hacer hipertensión arterial pulmonar. Y entonces esto fue su publicación en el año 1974, donde demostraron que los ratones que ingerían crotalaria aumentaban de peso y además también tenían efectos sobre la proliferación de diferentes células, ¿no?, a nivel de estructura vascular pulmonar. Y este crecimiento arteriolar se producía cuando ingerían a partir del día 28 y así sucesivamente, hasta formar lo que hoy conocemos, la hipertensión, los cambios anatomopatológicos de la hipertensión arterial pulmonar. Y entonces Luz Darek me invita a hacer un proyecto de investigación sobre algunos conceptos de nanomedicina, ¿no?, junto con la doctora Lina Marcela, en hacer un sistema que hace 50 años lo estaban experimentando, pero con la diferencia que nos vamos a conocer a nivel nano. Y ahora después Luz le va a dar la introducción de qué es el nivel nano, qué es el mundo nano. De tal manera que yo en realidad de nano no sé nada, recién estamos aprendiendo, pero es una idea fabulosa y creo que tal vez pueda cambiar el rumbo futuro para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Estos son algunos factores, son las nanopartículas que tienen diferentes formas, diferente comportamiento, y a nivel de la microestructura tiene algunos factores que tienen que ser estudiados muy bien para ver cuáles las ventajas, cuál es el blanco terapéutico, cuál es la característica de esto, y tanto en la microvasculatura o en la microescala como en la nanoescala su comportamiento es totalmente diferente, como lo van a ver después. También es importante el tamaño de la partícula que uno va hacia el animalito. Mientras más pequeño, más carga de electrones, ¿no?, y su comportamiento en diferente tamaño. Aquí algunas vistas, y a nivel de hipertensión arterial pulmonar ya existen algunas estructuras, sobre todo en nanopartículas de grasa. Y en esto las nanopartículas de grasa nos ayudaría a que los niveles de medicamentos que ustedes ven en estos cuadraditos sean mayor compactados, puedan tener un mejor efecto, pero eso hay que descubrirlo para ver cómo va. Y pueden atravesar el endotelio dañado y a ejercer su efecto terapéutico. Y estas drogas o estas nanopartículas se concentran en forma diferente si se lo da por vía inyectable o si se lo da por vía inhalada. Por ejemplo, en vía inhalada en el pulmón alcanza 83% de concentración y por vía inyectable 23% a nivel de nanopartículas. Y entonces decidimos dónde hacer la investigación. Y felizmente la Universidad Nacional de San Marcos, en la Facultad de Medicina de San Fernando, nos abrieron las puertas y ya tenemos el bioterio, ¿no?, de los animalitos para participar. Tenemos el permiso administrativo de la universidad y este es el último trabajo publicado por los alumnos en relación al bioterio, que es el efecto protector de la triiodotironina aerolizada en la injuria pulmonar inducida por paraquat. No les voy a dar en detalle, pero básicamente es para mejorar el nivel mitocondrial de las células en los ratones que están injuriados por el paraquat, y la hormona triiodotironina les ayuda a proteger ese efecto de injuria pulmonar. Estos son los ratoncitos, se les induce, se los alimenta y se los trata, ¿no? Y aquí están los alumnos dándole la investigación en laboratorio, el sacrificio después de los animalitos, las características principales, y eso nos ayuda a ver el aspecto microscópico de la lesión. Aquellos que tienen
los controles y aquellos que tienen un efecto nocivo del paraquat en lo que se refiere a injuria pulmonar aguda. De tal manera que esto es lo que uno ve al microscopio óptico, pero el microscopio electrónico a nivel nano es totalmente diferente, como vamos a ver. Simplemente para finalizar, que PH es una enfermedad crónica, irreversible y fatal. Hoy en día la terapia tiene considerables limitaciones debido a su comportamiento farmacocinético y farmacodinámico, ya que estas drogas, muchas de ellas tienen corta vida, ¿no? Y poca disponibilidad en los tejidos, sobre todo a nivel pulmonar. Las nanopartículas han mejorado esto, ya existen investigaciones en relación a esto, y se han encontrado estas nanopartículas en células musculares lisas. Adicionalmente, podría aumentar el conocimiento de estas nanopartículas, la etiopatogenia, el porqué, el origen de la hipertensión arteriopulmonar. Y finalmente, probablemente, pensando si esta hipótesis planteada por la doctora Ludarek podría dar sus frutos, y si esto resulta, pues creo que el mundo científico podría tener una idea más amplia de estos fenómenos. Muchísimas gracias. Bueno, el tema de nanociencia y nanotecnología es un tema muy complejo, muy difícil, porque es formado por un grupo multidisciplinario en la que van físicos, ingenieros, médicos, bioquímicos, genetistas. Es un grupo multidisciplinario para hacer posible la investigación. Por eso les voy a pedir mucha concentración en la primera parte de esta charla para que me entiendan la segunda parte, que es la práctica de la nanociencia. Bueno, vamos a imaginarnos en este momento, vamos a cambiar todas las teorías. El mundo nano es una medida muy pequeña en que todo en la naturaleza y todo lo que nosotros conocemos cambia totalmente. Cambian las propiedades de los materiales al reducirlos de tamaño, aumenta la gran cantidad de materiales para poder investigar en las diferentes ciencias. Entonces les pido mucha concentración. Voy a tener que dar, como el público también es un grupo muy heterogéneo, voy a explicar dando ejemplos. Aquí podemos observar una célula con gran aumento. Cuando estuvimos en el colegio aprendimos que la célula era la parte más pequeña de los seres vivientes y nos la mostraron a través del microscopio óptico. Ahora les presento la célula vista desde un microscopio que tiene mayor amplitud que el microscopio óptico, que es el microscopio electrónico. Y vemos las diferentes partes que nos enseñaron de una forma tridimensional. Aquí podemos observar una nanocápsula, como el doctor Alberto Maxuno nos explicaba. La nanocápsula, imaginémonos unos platillos voladores que vinieron de Marte y que van a navegar a través de nuestra sangre o a través de nuestros pulmones, o que van a ingresar a través del aire por las fosas nasales. Vamos a imaginarnos ese mundo pequeño que es la nano, la medida nano, como si fuera un mundo en que vemos el cosmos y los platillos voladores y los cohetes, para que nos podamos imaginar que eso está dentro de nuestro cuerpo, que hay estructuras que se ponen tan pequeñas que pueden ingresar a nuestros pulmones o a nuestra sangre sin causar daño, y muy al contrario, favorecer el transporte de medicamentos, el transporte de elementos, y que esos platillos voladores, que son las nanocápsulas, pueden tener un GPS, los nanosensores, y esos nanosensores son los vigías que van a decir: mira, aquí hay una célula maligna, vamos a avisarle a la nanocápsula que bote sus medicamentos y sus armamentos para atacar esas células.
¿Qué es la nanociencia? Estudia los fenómenos y la manipulación en el mundo nano, en el cual todas las propiedades de los materiales que conocemos en nuestro mundo macro. ¿Cuál es el mundo macro? El que vemos simplemente en nuestro alcance de visión. Ya comienza a ser micro cuando tenemos que usar lentes de aumento y de más aumento y cada vez más aumento hasta llegar a una medida más pequeña de la micra, que es la medida nano. ¿Qué es la nanotecnología? Consiste en el estudio, el análisis, la estructuración, formación y diseño de aquellos materiales que están en el mundo nano. Todos en el colegio aprendimos que es 1 metro y que 1 milímetro es la milésima parte de 1 metro. Ahora cerremos los ojos, imaginémonos 1 milímetro dividido en 1000 partes. Sería una micra, que la micra la podemos ver por el microscopio óptico. Ahora imaginémonos una micra dividida en 1000 partes. Sería una medida nano. Entonces la milésima parte de 1 milímetro es una micra. La milésima parte de una micra es la medida nano. Y después del nano vienen el astron, el picómetro y el femtómetro. Vamos a meternos en el mundo nano. Aquí una pequeña historia de cómo empezó la nanotecnología y la nanociencia. Pero es considerado el padre de la nanotecnología a Richard Feynman, el cual fue el ganador del premio Nobel, porque él fue el que comenzó con las teorías. En una conferencia él, en Estados Unidos, en el Instituto de California de Materiales, dijo: hay en el fondo algo más, hay un espacio de sobra. Se refería al mundo que existía en el mundo nano. En el colegio aprendimos que existen 3 estados: el sólido, el líquido y el gaseoso. Resulta que cuando llegamos a la medida nano no existen los sólidos. Nos enseñaron que los sólidos era la unión total de las moléculas, que no había espacio. En el mundo nano, al ampliar la materia, vemos que sí hay espacio y hay caminos, y que en esos caminos hay fuerzas magnéticas, eléctricas y conductoras. Aquí, la célula. Para el inicio de la nanotecnología comenzó con 3 fenómenos. La construcción de la microscopía electrónica, que son básicas 3 en nanociencia: el microscopio electrónico de fuerza atómica, el microscopio de transmisión y el de barrido. Y también con el descubrimiento de los fullerenos. ¿Qué son los fullerenos? Son materiales originados del carbono. Estos materiales originados del carbono tienen unas propiedades muy específicas y que han hecho avanzar mucho la nanociencia, porque tienen una gran capacidad de elasticidad, de fuerza, de resistencia. Estos son los fullerenos. Son materiales formados por 60 carbonos. Aquí vemos el microscopio de transmisión, el microscopio de barrido y el microscopio de fuerza atómica. Por estos microscopios es posible la nanociencia y la nanotecnología. ¿Cómo funcionan estos microscopios? Aquí vemos la punta del cantilever. Esta es la punta, la aguja, como decimos, de esos tocadiscos antiguos que tenía una aguja muy delgada y que iba rotando a través de un disco. El microscopio electrónico también tiene una aguja muy semejante y va moviendo los electrones, y estos electrones, al moverlos,
pueden conformar otras sustancias con ese movimiento y otros materiales con propiedades muy particulares. Imágenes de nanopartículas. ¿Qué son las nanopartículas? Les voy a dar un ejemplo. Todos hemos comido carne asada, ¿cierto? Que es sólida, entera, tiene un sabor, depende de sus jugos. Si esa carne la molemos, ¿en qué queda? ¿En qué se convierte? En carne molida. Pero van a tener, es la misma carne, pero con distintas medidas, ¿cierto? Entonces, así estamos haciendo en la nanotecnología. Llevamos los materiales a partículas muy pequeñas, más pequeñas que una arena, mucho más pequeñas. Y cuando éstas se dividen, adquieren sabores, colores y estados muy diferentes. Y por lo tanto, unas propiedades muy diferentes que han enriquecido el uso de los materiales en la naturaleza. ¿Qué son las nanopartículas? ¿Serían cuáles? La carne molida, las pequeñas partículas que forman la carne molida. Y a estas nanopartículas que tienen ciertas propiedades en la nanotecnología, para que ellas se enriquezcan sus propiedades, las funcionalizamos. Voy a dar un ejemplo. A esa carne molida le agregamos platanito maduro picado. Eso es una funcionalización. Ya no quedó una carne molida simple, sino una carne molida con platanito. Así es en los materiales. Al oro le podemos agregar un oxígeno, un hidrógeno, un carbono y adquiere otra propiedad. Y si agregamos otro grupo, a esa carne molida le agregamos huevito, adquirimos otras propiedades, aumentan las proteínas, aumentan los sabores, cambia la estructura, tiene sólidos, tiene partículas. Eso es lo que hacemos en nanotecnología con los materiales. El microscopio electrónico se ve todo en blanco y negro. Aquí vemos el virus de la inmunodeficiencia humana en un microscopio de transmisión. Aquí vemos un bronquiolo respiratorio en un microscopio electrónico de barrido y aquí los alvéolos. ¿Qué son los nanomateriales? Son materiales tan pequeños que se cumple en menos de una micra hasta la medida nano. El cuerpo humano, todos sabemos que tiene un sistema inmune, que ese sistema inmune interviene en los glóbulos blancos, que son los soldados del cuerpo, los de la barrera de defensa, que dicen, cuidado, aquí está entrando un intruso, está entrando una bacteria, está entrando un hongo. Entonces, el sistema inmune, él detecta según el tamaño el intruso. En nanotecnología se hacen todas las nanocápsulas, los platillos voladores, que son los que van a ayudar a transportar medicamentos, con una medida que no la detecte el sistema inmune para que no la vaya a botar y a rechazar y a atacar, que es una medida de 1 a 100 nanómetros. Esa es la medida de las nanocápsulas y nanopartículas para ingresar al cuerpo humano sin hacer daño. Los nanomateriales y sus propiedades. Vamos a mencionar los más comunes para que comprendan lo que les quiero decir. Entonces, los materiales inertes, al ponerlos más pequeños, se transforman en catalizadores como el platino y el oro. Al reducirlos de tamaño, cambian totalmente sus propiedades. Materiales estables se transforman en combustibles como el aluminio. Los sólidos se transforman en líquidos como el oro y los aislantes se vuelven conductores como la silicona. La gran cadena de los materiales basados en carbono
es la riqueza del mundo de la nanotecnología, que están los fullerenos, el gran grafeno, que es la materia de Dios, en la que tiene grandes propiedades, los basados en metales, de trímeros y los materiales compuestos o composites. Aquí podemos observar los fullerenos, los nanotubos de carbono, que tienen mucha aplicación. Estos nanotubos de carbono tienen aplicación en la desalinización del agua, en la descontaminación del medio ambiente, en las placas solares. Se utiliza también en los deportes porque es muy liviano, elástico y fuerte. Sumio Lijima fue el físico japonés que descubrió los nanotubos de carbono. Bueno, me imagino que se están preguntando qué son los fullerenos, de qué están hechos los nanotubos. Hubo dos rusos, alumno y profesor, Andrei y Konstantin Novoselov, cogieron el grafito, todos conocemos el grafito, que es del lápiz, y lo frotaron hasta lograr una camada de un solo átomo y descubrieron un material en el cual, formado por una sola camada de átomos de carbono, encontraron que tenía unas propiedades únicas, mejores que el diamante. La dureza aproximada del grafeno equivale a 200 veces el acero. Para atravesar una lámina de grafeno con un corte afilado hay que establecer aproximadamente mayor de 4 toneladas. Miren las propiedades tan grandes del grafeno. Aquí podemos ver las nanocápsulas que estaba hablando el doctor Matsuno. Hay miles y miles de variedades de las nanocápsulas. Hay unas que tienen varios núcleos, dependiendo de la cantidad de medicamentos que se necesiten. Hay unos que son de una sola capa o multicapa y de diferentes materiales de acuerdo a la zona donde tienen que llegar. Aquí podemos observar las diferentes variedades de nanocápsulas. En la matriz de la nanocápsula, o sea, en el núcleo, se colocan todos los elementos activos y esta sería la corteza. Hay distintas variedades de corteza de acuerdo a lo que se necesite. Hay cortezas que cuando van navegando por la sangre y llegan al órgano, al diana, o sea, el órgano donde necesitan hacer el tratamiento, muchas veces ellos rompen de una inmediatamente la corteza para eliminar el medicamento, o también hay unas propiedades de unas nanocápsulas que las van eliminando lentamente en un tiempo determinado de acuerdo a lo que necesite el paciente. Por ejemplo, en un diabético navega una nanocápsula a través de la sangre con insulina en su centro. Como sabemos, el diabético, lo mismo que el hipertenso pulmonar, tiene distintos niveles cambiantes en su sangre. En el diabético la glucemia, de acuerdo a la actividad que tenga y la alimentación, varía totalmente. Si la nanocápsula navega a través de un diabético con un nanosensor y dice, ojo, subió la glucemia y hay que botar tantas unidades, el nanosensor se lo está dictando y él elimina solamente la cantidad que necesita y en el momento que es. Y esto evitaría daños porque llegó exactamente en la cantidad necesaria, en el momento que era, y produce menos efectos colaterales de la enfermedad. Lo mismo es en el hipertenso. Otra variedad de nanocápsula. Adentro están los ingredientes activos. Aquí vemos una nanocápsula con distintas matrices que pueden embarcar 1, 2, 3, 4 medicamentos al mismo tiempo. Por ejemplo, hemos pensado que en la hipertensión pulmonar
necesita que el bosentan, que el sildenafil. Se podrían hacer nanocápsulas con distintas matrices para que vayan eliminando en el mismo sitio. Aquí la diferente cápsula con un solo núcleo disperso en un gel polimérico, una cápsula multicapa en la que a veces necesita medicamentos activos y también medicamentos que le ayuden a hacer su acción. Aquí vemos la nanocápsula, o sea, el platillo volador con el GPS. Miren todo lo que esto tiene varios GPS, o sea, varios nanosensores, y en el cuerpo humano, ¿cuáles serían los nanosensores? Los que detecten un cambio de pH, de temperatura, de fricción, que ahí entra el físico cuántico a manejar nanosensores con el estudio de los movimientos y temperaturas, de la fricción de la sangre, a través de los nanosensores. Estas son las nanopartículas. Aquí vemos un nanorobot. Con el nanorobot también se pueden transportar medicamentos o también un nanorobot que sea sensor. Aquí vemos otro tipo de nanorobots. Y nosotros podíamos tener esto en nuestros cuerpos, un ejército de nanorobots defendiéndonos de las enfermedades. Los beneficios de los nanorobots no solamente es para medicamentos, sino también para cambiar el ADN en nuestras células. Sabemos que el ADN es el de la herencia, de todo lo que nos pasa y de lo que somos. Aquí otro ejemplo de nanorobot o nanorod. Hablábamos de la funcionalización ahora, cuando a la carne molida le agregamos platanito y huevo. La funcionalización es cuando agregamos grupos químicos en los materiales para potencializar su acción y cambiar sus propiedades. Funcionalización de nanopartículas. Aquí, desde el punto de vista química, cuando le agregamos grupos oxidrilos a estos nanotubos de carbono de múltiple capa y de una sola capa, cambiamos totalmente las propiedades. Y funcionalizando los nanotubos de carbono, también disminuimos la nanotoxicidad del carbono. Aquí vemos la funcionalización. Este es un grupo que se le anexa para aumentar propiedades. Funcionalización. Vamos a dar un ejemplo del oro. El oro sabemos que es color amarillo, que es sólido, que es blando, que hace reacción química, que se deja moldear, que se mezcla con materiales, por ejemplo en la joyería con el cobre, que es totalmente sólido. Cuando lo transportamos al mundo nano, ese oro que es sólido se transforma en líquido y ya no es amarillo, sino que depende de la medida, adquiere un color diferente. Mírenlo aquí, el mismo oro líquido y de distintos colores. Y el oro a nivel macro es un semiconductor. Cuando se pone más pequeño el oro, cuando se divide a esas partículas nano, se vuelve totalmente conductor, aumenta sus propiedades conductoras y por eso es tan importante para el tratamiento del cáncer. Aquí vemos el oro a 5 nanómetros, cómo se transforma en rosado. Y a 90 nanómetros se transforma en violeta y líquido totalmente y con propiedades distintas. Aquí vemos en un microscopio electrónico cómo se ve el oro. No se lo imaginaban así. Y con otro aumento más grande, la misma partícula de oro.
El otro video, Cristian. Nuestra sangre contiene defensas naturales contra las enfermedades. Sin embargo, la naturaleza por sí sola es incapaz de brindarnos una protección absoluta. Nuestro organismo se ve incesantemente amenazado por la enfermedad. 1 de cada 3 personas padece cáncer. La osteoporosis destroza la vida de millones de seres humanos. Imaginen que pudiésemos evitar que nuestro cuerpo volviera a verse atacado por las enfermedades. Podremos detectar, diagnosticar y tratar las dolencias, pero las detectaremos antes de que se conviertan en enfermedades. La NASA está ampliando su campo de acción más allá de una nueva frontera, el espacio interior del cuerpo humano. Los pioneros están desarrollando una nueva e increíble tecnología. Robots microscópicos con fines terapéuticos, tan diminutos que las células sanguíneas que corren por nuestras venas son gigantescas a su lado. La mayor parte de los males que nos aquejan tendrán curación. Desaparecerán. Erradicados por unos dispositivos microscópicos, invisibles a simple vista, que patrullarán nuestro cuerpo con la misión de destruir las enfermedades. Los científicos deberán realizar un viaje alucinante en su exploración del espacio interior y tendrán que aprender más sobre el cuerpo humano. Un viaje al espacio interior transforma las imágenes microscópicas en anchurosos entornos que hay que explorar. Nos aventuramos en un mundo de células, máquinas naturales que jamás duermen. Es aquí donde la NASA pretende que actúen sus nanorobots terapéuticos. Las dimensiones de estos dispositivos no se medirán en milímetros, sino en unidades 1 millón de veces menores, nanómetros. Una escala apenas imaginable. Se trata de una miniaturización llevada a sus últimos extremos. Presenciamos el amanecer de una nueva era, la era de la nanomedicina. A fin de salvaguardar la seguridad y la salud de los astronautas durante su misión en Marte, llevarán robots miniaturizados implementados en sus organismos. Lo que estamos planeando en la NASA consiste básicamente en tomarse una cápsula similar a una píldora que al tragarse libere lo que podríamos llamar nanoexploradores. Habrá millones de máquinas microscópicas, pequeños robots concebidos para patrullar el organismo en busca de enfermedades en sus primeras fases de desarrollo. Estos artefactos trabajarán a tan pequeña escala porque es precisamente en las células donde se desarrollan las enfermedades. Así que la nanotecnología quizá nos permita aproximarnos a aquellos elementos específicos de la célula que estén causando el trastorno. Los glóbulos blancos localizan los elementos ajenos a nuestro organismo y los destruyen. Un combate singular en el que una máquina celular derrota a otra. Los artificios de Merkel están ideados para soslayar las defensas propias del organismo y, de hecho, colaborar con las nanomáquinas de la naturaleza. Ralph Merkel ha concebido un glóbulo blanco robótico llamado microvívoro. El microvívoro es un artilugio diminuto diseñado para fagocitar bacterias, virus u otros agentes patógenos. En que este microvívoro estaría dotado de unos sensores que identificarían al invasor dañino, lo atraería hasta su zona frontal, donde lo engulliría, descomponiéndolo en sus compuestos básicos, los aminoácidos, y lo neutralizaría. El entrenamiento riguroso por sí solo no es suficiente para proteger a los astronautas del debilitamiento muscular y óseo que podría transformarlos prácticamente en gelatina. Nuestra experiencia en el espacio se reduce a una instancia máxima de 1 año. Cuando vayamos a Marte en una misión de 3 años de duración, tendremos que esforzarnos muchísimo más. Para entonces, la NASA deberá disponer de nanomáquinas que contribuyan a regenerar el tejido óseo y a estimular el crecimiento de los músculos, así como a monitorizar y proteger la salud de la tripulación. Estos nanoterapeutas deberán ser polivalentes, no tan solo capaces de detectar y tratar las enfermedades en ciernes. La NASA propone el uso de una flota de nanomáquinas que recorran el organismo formando un equipo. La punta de lanza de este equipo serían los nanoexploradores. Estos exploradores serían capaces de entrar y salir de las células de forma no invasiva. Y cuando estuviesen en el interior de una célula y detectasen algún cambio, darían algún tipo de alarma que activaría una especie de nanodiagnosticador que diría, ya está establecido el diagnóstico. Y enviaría unos nanoterapeutas que intervendrían y restablecerían la normalidad de la célula. Científicos de la NASA han realizado maquetas virtuales que ilustran cómo estas estructuras moleculares
compuestas por átomos individuales, podrían formar nanomáquinas. Esta es la maqueta de una de las nanomáquinas de Ralph Merkle, construida a partir de nanocomponentes, que consta de 18.000 millones de átomos. Su nombre es respirocito. Los respirocitos podrían inyectarse en la corriente sanguínea de un astronauta, y en ella podrían actuar como glóbulos rojos artificiales y como una fuente alternativa de oxígeno. Bueno, como había hablado, para hacer nanomedicina se necesita un grupo multidisciplinario. Nuestro grupo está conformado por 2 físicos, por un médico de estadista, por una genetista, y como estamos haciendo en varios frentes la investigación, el de hipertensión pulmonar, contamos con la colaboración de varios neumólogos, cardiólogos y nanotecnólogos. Pero el grupo multidisciplinario en la nanociencia y nanotecnología no solamente es en la medicina, es en la industria también y en las diferentes. Aquí podemos observar que no solamente es en la medicina, en la química, en la física, en la ingeniería, en la matemática, en la biología. Nanomedicina. La nanomedicina, para poder contar con todo el tratamiento, tiene varios frentes de trabajo, que es el nanodiagnóstico, la liberación controlada de fármacos a través de las nanocápsulas y las nanopartículas, y la medicina regenerativa. El nanodiagnóstico es el desarrollo de sistemas de análisis y de imagen para la detección de las enfermedades en una etapa temprana y que pueden ser tanto in vitro como in vivo. El objetivo de la nanodiagnóstica es la identificación temprana de la enfermedad. Cuando es en cáncer, se compromete el nanodiagnóstico en detectar el cáncer en la etapa 0, en la que aparezca antes de la célula dañada. La nanomedicina quiere llegar al momento en que las diferentes citoquinas o proteínas que en muchos cánceres son las que producen la multiplicación maligna de las células, en ese momento quiere la nanomedicina actuar antes de que se produzca la primera célula. Los nanosistemas de imagen, que tienen por lo general semiconductores metálicos o magnéticos como agentes de contraste. Los dispositivos de nanosensores y nanodiagnósticos son los biosensores, los microarray y laboratorio en chip. Solamente voy a enunciar, bueno, en los nanobiosensores, para que me entiendan cómo actúan en la nanomedicina, en este momento en Barcelona se están haciendo vendajes inteligentes. ¿Qué significa eso? Un vendaje que naturalmente cubrimos alguna herida. Estos nanovendajes inteligentes contienen cápsulas que tienen antibióticos y antiinflamatorios y que tienen un nanosensor que ayuda a decir, en este momento el pH de esta herida cambió y se está volviendo más alcalina, cuidado que van a venir todas las bacterias y los hongos. En ese momento la nanocápsula que está en el vendaje va eliminando los antiinflamatorios o los antibióticos de acuerdo a lo que necesite la herida. También hay unos guantes detectores de cáncer de piel que también ya han sido aceptados por la FDA.
Aquí vemos los guantes detectores de células malignas en la piel y los vendajes inteligentes. Aquí vemos una estructura o un mapa de cómo hacen los vendajes inteligentes en nanomedicina. Se le coloca un sensor que le hace la lectura. Se le coloca varios dispositivos y varias camadas en los cuales absorben las humedades para evitar la afluencia de las bacterias y cuerpos extraños. Aquí la prueba de microarray cromosómico que se hace en unos biochips, que son como los chips de nuestros celulares, y en estos chips pequeños en laboratorio inclusive se hacen cultivos celulares, y a estos cultivos celulares se les coloca también sensores para generar tejidos. También se están haciendo en Barcelona, en Alemania y en Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Purdue, laboratorios on chip. ¿Qué significa esto? En un chip, una muestra de sangre, y nos da los resultados totales en menos de un minuto, todos los resultados que aquí usamos en días, horas y muchas veces meses. Los cultivos también en un chip de distintos tejidos. La nanomedicina utiliza la regeneración de tejidos y ya se están haciendo pruebas para regenerar tejido muscular, tejido cardíaco, tejido hepático. Bueno, la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín lleva 2 años haciendo investigación y en este momento está en el modelo animal. Los países de mayor progreso en la nanomedicina, Japón, en el Instituto Meiji de Japón, de Tokio, han producido muchas experiencias en modelo animal de nanomedicina. También en Corea del Sur, Alemania, España y Estados Unidos, y de Sudamérica el Brasil. Todo en el mundo en este momento está todo en modelo animal e in vitro. Las nanocápsulas para la insulina, la FDA va a dar un paso adelante dentro de 2 años para ya aplicarlo en seres humanos. Y también en seres humanos se están aplicando ciertos cosméticos con una gran penetración y haciéndolo con nutrientes de nanopartículas de dimeticona para la alimentación de la piel y la protección. Sí, ahora van a salir mucho mejores. Sí, vamos a esperar. Yo creo que la medicina va a cambiar mucho de aquí a unos 5 o 10 años. Aquí podemos ver la liberación controlada de medicamentos, como les explicaba ahora, que las nanopartículas y las nanocápsulas, de acuerdo a la enfermedad, se le hacen sensores de tiempo inmediato o de tiempo tardío o de tiempo crónico con la misma medida o diferentes medidas de acuerdo a la carga de los nanosensores. Esta imagen es para ilustrarles lo que les dije ahora, que una nanocápsula en el cuerpo humano, para que el sistema inmune no lo detecte, debe ser de 1 a 100 nanómetros. Cuando hay una parte inflamatoria que queremos introducir nanocápsulas, en la inflamatoria cambia el sistema de medida de 1 a 100 nanómetros
a 200 nanómetros, porque si metemos la nanocápsula con el antiinflamatorio, con la medida de 1 a 100, el sistema retículo endotelial absorbe esa nanocápsula y la bota o la dirige al tejido que está sano. Si la hacemos con la medida de 200 nanómetros, va exactamente al sitio inflamatorio. Esos son los procesos de estudio que hay. Nanocápsulas con aceite de oliva, nanocápsula para liberación programada de insulina. Las nanocápsulas con aceite han dado muy buen resultado porque nuestra membrana celular o plasmática tiene una capa de doble lípidos y proteína, o sea que tiene gran similitud. Por eso han dado muy buenos resultados para la colocación de medicamentos a través de las membranas. Listo. Nanocápsula para tratar Alzheimer, nanocápsula de Benoit, que también es de aceite. Distintas formas, nanocápsula de nanotubo de carbono, nanocápsula de Benoit. A ver quién me adivina qué es esta figura. Todos estamos muy comprometidos con esta figura, especialmente los hipertensión pulmonar. Es el endotelio, la parte interna de nuestros vasos sanguíneos. Aquí es donde está el kit de nuestra enfermedad. Aquí vemos un endotelio normal con un pericito. Esto es visto a través de microscopio electrónico. Entre las células del endotelio hay unos espacios que a veces son muy juntos, que no dejan pasar nada, y otros un poquito más abiertos. La nanotecnología y en la especialidad de hipertensión pulmonar se está tratando de hacer las nanocápsulas que pasen la fascia occludens y la zona occludens. Aquí una fascia occludens. Por estos espacios tenemos que hacer navegar. Esta es una célula endotelial, o sea, la parte interna de los vasos sanguíneos, que son los que son alterados por la hipertensión pulmonar. Y por acá tenemos que hacer navegar las nanocápsulas por estos mínimos espacios. La nanocardiología y la nanoneumología. Endotelio, el órgano viviente. A mí en la universidad, cuando hice mi carrera en medicina, me dijeron, y no sé si está de acuerdo el doctor Alberto Maxuno, me dijeron que las células del endotelio eran cuboides y que tenían que ser planas para que no se rompieran los glóbulos rojos y produjeran trombos. Y resulta que cuando llegué a la nanomedicina tuve que romper este paradigma, porque cuando aumentamos las células endoteliales a la microscopía electrónica, me llevé la gran sorpresa que no es la pared plana, que es totalmente rugosa, que actúan otras fuerzas para que no se rompan los glóbulos rojos al navegar en esas rugosidades. Miren una pared de endotelio en microscopio de fuerza atómica normal. Esto es un endotelio. Claro que este endotelio no es de ser humano, es de conejos de Nueva Zelanda. Todavía no hay caracterización de seres humanos de endotelio. Y ahora les voy a presentar. Todos sabemos que es la aterosclerosis, que son las placas que se forman por la grasa dentro de nuestras arterias y que se obstruyen. Miren aquí, visto una placa de ateromas o de grasa en el endotelio de un conejo. Mire cómo, ya vimos cómo era normal, y aquí con las placas de ateroma vemos imágenes de una aorta de conejo enfermo con presencia de ateromas, y miremos todas estas oscuridades que hay aquí, estos huequitos, en la cual hay un daño del tejido muscular liso y las fibras elásticas.
aquí dañado por el depósito de grasa. Isquemia del sistema vascular. Estas son las patologías derivadas de la parte interna de los vasos sanguíneos, que son la diabetes, la isquemia coronaria, aterosclerosis y las trombosis. Hipertensión pulmonar. Nivel atómico. Nivel atómico porque es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos trabajando, investigar sobre la hipertensión pulmonar a través de los electrones a nivel atómico, a través de los microscopios electrónicos, como les hablé. Entonces estamos tratando de hacer el modelo, vamos a tratar de hacer en modelo animal la caracterización, o sea, la visualización de los daños que hay en el endotelio con la hipertensión pulmonar, y eso nos va a dar una visión muy grande de sus causas y de su forma en la que se han ido degradando y dañando en sus diferentes funciones y qué alteraciones hormonales y proteicas hay. Ese es nuestro futuro. Esto es lo que estamos intentando hacer. En este momento es un anteproyecto en la cual estamos un grupo de la Clínica Las Américas unidos a investigar la hipertensión pulmonar y a utilizar la crotalalaria, que es una planta que produce hipertensión pulmonar, y hacerlo en el modelo animal y luego mirarlo a los microscopios para ver qué diferencias hay entre el endotelio normal y el que se daña por la crotalaria. Eso nos dará la visión de las causas y los posibles tratamientos. También en la fase 2 queremos colocar en una nanocápsula la prostaciclina, que es un vasodilatador, y que ya que les había explicado que el medicamento se elimina en el momento adecuado, en el sitio adecuado, para eliminar los efectos colaterales. Nanocápsulas para la embolia, nanocápsulas para y parches tridimensionales de alginato para la rehabilitación cardíaca. El ingeniero Jorge Reynolds, que fue el que inventó el marcapaso, que es bogotano, en este momento él ha puesto de 2 a 3 años para el nuevo marcapaso, que ya no costará 15 millones de pesos, sino $1.000, o sea, 3 millones de pesos. La medicina regenerativa, que también está dentro de la nanomedicina. Aquí vemos el grafeno. ¿Y saben qué es este animalito? ¿Alguien lo conoce? Eso, la lagartija. Ustedes saben que la lagartija, cuando se le amputan sus miembros, se regenera. Pues gracias a Dios tenemos el grafeno. Aquí lo pongo de fondo. El grafeno también se autorreplica, por eso tenemos una gran esperanza en el grafeno, que sea como una salamandra, porque el grafeno, cuando es amputado en cualquiera de sus uniones de carbono, él atrae del ambiente el oxígeno y el carbono y se regenera. Los nanomateriales tienen la gran capacidad de regenerarse, y ese es el futuro, de ayudar a regenerar tejidos. Aquí se están haciendo cultivos de tejido cardíaco. La ingeniería de tejidos también es el futuro, y las células madres, la nanocardiología. Les dejo esta frase como conclusión. Es un reto acercarnos a la grandeza de lo pequeño. El viaje al interior de la materia es conceptualmente mucho más complejo que la exploración del cosmos. Unamos nuestras fuerzas. En nanociencia he descubierto que todos nosotros, con nuestros pensamientos, que también son nanopartículas eléctricas, nuestros pensamientos, si los unimos todos con optimismo, con las maravillosas oraciones
nos ayudará a todos los que estamos tratando de investigar sobre varias enfermedades, que se haga posible y que se hagan posible nuestros sueños. ¡Viva la vida!